Efectivamente, nosotros somos mucho lo que pensamos. Cuando nosotros pensamos hay un impacto muy importante en nuestra salud. Yo suelo explicarlo de una forma básica, pero para que todos lo entendamos. Cuando nosotros estamos en una situación de miedo, cuando tenemos una situación de supervivencia, nuestro cuerpo se pone en modo alerta, pues en ese momento salimos corriendo y todo nuestro cuerpo se prepara pues, para huir o luchar. Si vas caminando por la calle y de repente aparece un atracador o un ladrón, pues se activa la hormona de alerta, que es la hormona del cortisol, y tú en ese momento mueves todo tu cuerpo para poder luchar o huir. Lo que se descubrió hace unos años es que mi cuerpo no distingue una amenaza real de una imaginaria. Es decir, cuando yo empiezo a imaginarme, y si voy por esta calle y me atracan, y si no llego a fin de mes, y si mi jefe me echa, y si mi pareja me está siendo infiel, y si mi hijo está en las drogas, y si, ese conjunto de pensamientos que rondan constantemente mi mente tienen un impacto directo en mi salud. Es decir, cuando yo me pongo a pensar en modo miedo, en modo soledad, en modo trágico, en modo drama, mi organismo detecta que algo malo está sucediendo y en ese momento activa el cortisol. El cortisol es una hormona cíclica, por las mañanas está alta y a lo largo del día baja hasta su punto más bajo por la noche. Cuando yo vivo intoxicado de pensamientos negativos, reales o imaginarios, me intoxico de cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a tener cambios a nivel físico, psicológico y de conducta. Desde que se nos cae el pelo, nos inflamamos, se modifica la microbiota, tengo taquicardia, tengo problemas en el sistema inmune, se me duermen las manos, a temas psicológicos, irritabilidad, fallos de memoria, fallos de atención, tristezas profundas, tristezas reactivas y en conducta no quiero ver a nadie, no quiero salir de casa, me aíslo. Cuando nosotros tenemos nuestra mente con pensamientos de gratitud, de compasión, de amor, de cariño, recuerdos buenos del pasado, pues hay un impacto positivo en mi cuerpo. Hay una cosa que yo denomino la voz interior. La voz interior es cómo me trato. Esa voz interior va ocupando casi el 50% de mi día. Has engordado, tu jefe no te hace caso, tu pareja está distante, la suegra, el cuñado, el compañero, vas por la calle. Las mujeres tenemos esta voz interior las 24 horas al día, los 7 días de la semana, por cómo funciona el procesamiento de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, y en los hombres funciona distinto. Es menos intenso, pero aún así también tienen esa voz interior que a veces te dice no lo hagas, porque no lo intentes porque no lo vas a conseguir, o te dice esta persona te está haciendo de menos. Entonces, esta voz interior en neurociencia tiene un nombre que se denomina red neuronal por defecto. Yo lo denomino voz interior porque es más sencillo, pero esto es un nombre que lo descubrió el investigador Marcus Reichler haciendo unas investigaciones y que de repente se dio cuenta que gente a la que le decía, haciéndoles pruebas de imagen, tipo resonancias magnéticas, escáneres cerebrales, les decía, ahora no pienses en nada. Y esa persona seguía teniendo actividad cerebral. Y se descubrió que existen los pensamientos cuando no queremos pensar en nada. Todos nos hemos dado cuenta que tenemos esa especie de voz automática constante. Terapia. Me di cuenta que muchos de estos pacientes, con esa voz interior de tú esto no te lo mereces, tú no lo vas a conseguir, seguro que te pasa algo malo, venían muchas veces de voces de la infancia. ¿Qué significa? Yo lo denominé en mi libro Encuentra tu persona vitamina, yo lo denominé la voz interior y la grabadora en la infancia. E hice una hipótesis psicológica, que no es neurocientífica, sino que es psicológica, en la cual yo explico que cuando un bebé nace es como si le metieran un microchip en blanco en el cerebro. En ese microchip se van grabando muchísimas cosas que le van sucediendo. Hay una parte que viene con los genes, hay una parte que viene con la propia evolución del ser humano y hay una tercera parte que viene con lo adquirido. Y en esa parte adquirida hay un factor súper importante. Si hay padres que me están escuchando o educadores, me interesa muchísimo que lo entiendan. ¿Cómo hablan mis padres entre ellos o mis figuras de cuidadores entre ellos? ¿Cómo hablan de mí y cómo me hablan a mí? Hay un momento dado que esa grabadora empieza a bajar la intensidad y le damos al play. Todo esto lógicamente es una metáfora. Y esa voz interior vuelve. Se pone a pensar y dice, a ver, ¿yo cómo me hablo cuando no me hablo bien? Y te sale una voz, te sale una frase. Analiza quién te habló así en algún momento de la vida o quién hablaba de ti así. A veces suele ser en la infancia, pero a veces sucede que sea una pareja
que no nos trató bien, que nos hizo de menos, que no nos consideraba, donde nos sentíamos inferiores. Y en ese momento esa persona tiene un impacto directo. Es decir, hay como dos cosas fundamentales. Una es entender que nuestro cerebro, por razones que aún desconocemos, pero que están en plena investigación, tiene una red siempre activa de pensamientos, que hay que educar esa voz interior, que esa voz interior tiene que ser nuestra aliada en la vida. Se ha demostrado científicamente que cuando yo me hablo mal, yo reconozco, yo asumo que las personas me están tratando peor. Es decir, muchas de las personas que se tratan mal automáticamente detectan que el entorno es hostil. El jefe, el compañero, el cuñado, el amigo, el que sea, me está mirando. Yo creo que es clave. Lo primero es entender por qué soy así. Es decir, esto viene por mi infancia, por cómo eran mis padres. Uno puede decir, es que mi padre era igual. O sea, hay una parte de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestro desarrollo cognitivo que viene por la herencia. Hay otra que viene por mi infancia. Sí, yo he tenido una infancia súper exigente, padres controladores, o yo he desarrollado una personalidad exigente, perfeccionista, que me gusta tener todo bajo control. La probabilidad de que yo me hable mal sobre el futuro es enorme, porque por mi forma de ser, por mi forma de procesar los pensamientos y mi personalidad, yo necesito ponerme en lo peor para poder buscar soluciones. Y lo siguiente, cuando yo me entiendo, es comprender si hay algo que yo puedo empezar a cambiar. Abdominales mentales. El primero de todo es saber que cada vez que yo me hablo mal, me intoxico de cortisol. Cuando yo me intoxico de cortisol, modifico mi microbiota, pierdo años de vida, disminuyo el flujo de sangre en zonas cerebrales encargadas de la memoria, de la atención, de la concentración. Cuando tú te tratas bien, tu cerebro segrega endorfinas, oxitocina y sobre todo baja esos niveles de cortisol. Otros abdominales que uno puede hacer. Tú te subes a un avión y de repente va a haber un accidente. No me da miedo el avión, y si las turbulencias, y si pasa algo, ¿no? Y entonces empiezas con pensamientos negativos. Entonces, regular la respiración en ese momento y tener unos minutos de respiración e inspiración profunda diciendo, hay un piloto, sabe conducir, estoy seguro de que puede manejar bien el avión. Es decir, el irte repitiendo mensajes que te relajan con inspiración y respiración profunda calman el sistema nervioso simpático, el de alerta. Cuando yo me empiezo a hablar bien, hay circuitos cerebrales que se modifican. Yo soy capaz de ver cómo hay más amor en el entorno, y yo en ese momento me doy cuenta que el mundo es un lugar menos tenso para vivir. Hay una zona de aquí del tallo encefálico que se denomina el sistema reticular activador ascendente, que es un filtrador de todo lo que sucede, de todos los estímulos. Está muy encargado de los núcleos de la atención. Entonces yo me enfrento a una realidad y yo digo, yo quiero encontrar trabajo en computadoras porque se me da bien la informática y voy a buscarlo y creo que puedo. Mi cerebro es muy agradecido a que yo le meta ilusiones, a que yo diga que algo puede pasar, y en ese momento hace todo lo posible por buscar oportunidades en tu entorno relacionadas con eso. Si yo a mi cerebro no le doy ilusiones, mi cerebro se engancha a temas superficiales, emociones instantáneas, las pantallas, las redes sociales, TikTok, Instagram, pensamientos rumiativos, negativos, me meto en unos hoyos de pensamiento terribles. Entonces yo le tengo que dar ilusiones a mi cerebro. Ven conmigo, que seguimos juntos a la par.